Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar la Revolución Cubana. Mi grupo está conformado por Sofía Moreno y quien les habla, Laura Costa. Bueno, Cuba es un país que ha afrontado dos dictaduras. La primera fue por Fulgencio Batista y luego Fidel Castro. Entonces, para iniciar, vamos a definir quién fue Fulgencio. Fulgencio Batista fue un soldado militar y político cubano. Gobernó dos veces Cuba, primero en 1933 a 1944 con un gobierno, pues se podría decir que eficiente en su mayor, como en su mayor sistema. Y nuevamente en 1952 y 1959 como dictador, encarcelando a sus oponentes usando métodos terroristas y haciendo fortunas para él y sus asociados. Su historia es que es hijo de granjeros empobrecidos. Batista trabajó en una variedad de trabajos hasta que se unió al ejército en 1921, ascendió al rango de sargento y desarrolló pues un gran seguimiento personal. En septiembre de 1933 organizó la revuelta de los sargentos. Entonces en pues ese año derrocó al régimen provisional de Carlos Manuel de Céspedes, que había reemplazado al régimen dictatorial de Gerardo Machado y Morales. En el proceso, Batista se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Cuba y fue elegido presidente en 1940. Después de que su mandato terminó en 1944, Batista viajó al extranjero y pues vivió mucho tiempo en Florida, pues donde comenzó a invertir como en propiedades y eso con toda la suma de dinero que había adquirido en Cuba. Durante los 8 años que estuvo fuera del poder, en Cuba pues comenzaron a resurgir muchos movimientos de corrupción y pues a gran escala. Entonces generó que se colapsaran muchos servicios públicos, por ejemplo. Por eso entonces él se lanzó como candidato, pero las encuestas lo ponían de tercer lugar y ponían a Carlos Prío como presidente. Entonces Batista generó un golpe de Estado atacando a Carlos Prío de una manera injustificada y pues se nombró como presidente provisional. Pero se posicionó nuevamente al poder, pero ya no era como el sistema que llevó en su primer mandato, sino ya era un dictador brutal, controlando las universidades, la prensa, se apropió de la creciente economía, entre otros. También en esta fase como dictador otorgó un salario anual al presidente de Estados Unidos, suspendió el Congreso y entregó el poder legislativo al Consejo de Ministros, suprimió el derecho de huelga, restableció la pena de muerte y suspendió las garantías constitucionales. Pues ya en 1954 el país celebró elecciones que se iban a generar, pero pues se suponían que eran libres, pero pues Batista tenía como todo controlado y fue el único candidato en esto. Entonces pues reprimió todas las ideas comunistas y pues otra vez entraría como a poder. Vale, contextualizando, vamos a decir que es una revolución. Es un cambio rápido y profundo que afecta la estructura de una sociedad, implica por una parte una aceleración de ritmo de la transformación histórica. La Revolución Cubana. Bueno, en este caso podemos ver que uno de los ítems es el levantamiento en las armas del movimiento revolucionario cubano. Este ejército guerrillero de izquierda liderado por Fidel Castro iba contra el régimen dictador de Fulgencio Batista. Inició en el 26 de julio de 1953, pues se generó por un grupo de líderes jóvenes y también viene lo que es él emprendió como tal la lucha armada contra Batista, o sea, literal fue contra él. También, pues esto generó centenario y se dirigió pues a México y formaron allí un ejército revolucionario en el cual derrocó a Batista. También viene lo que es la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, puesto que, por así decirlo, fueron ciertas formas para que este ayudara a generarse. También encontramos lo que es que el 1 de enero de 1959 las tropas guerrilleras tomaron La Habana y Santiago, instaurando un gobierno provisional y diverso a mano de el magistrado Manuel Urrutia Lleó. Podemos decir que en conclusión esta dictadura inició por Batista y pues terminó con la revolución cubana que pues ya pues acabamos de explicar y pues ahí fue como el fin de esta dictadura ya en Cuba. Bueno, después de esto ya surgió, pues acabó la dictadura del anterior mandatario y entró Fidel Castro. Entonces pues a él lo consideran a veces como dictador y otras veces como muy importante para la historia de Cuba. Para contextualizar, Fidel Castro fue un abogado, político y marxista cubano. Después de su victoria en la Revolución Cubana contra la dictadura de Fulgencio Batista, fue mandatario de su país como primer ministro y luego presidente entre 1976 a 2008. Algunas fuentes lo califican como un dictador, principalmente porque como que implementó un régimen autoritario cercano a la Unión Soviética.
Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de carácter marxista-leninista, bajo liderazgo del Partido Comunista de Cuba. Fidel Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo y pues dirigió el destino de los cubanos. Digamos, para otras personas también se considera como un padre protector para Cuba, puesto que sí nació el 70% de los 11,1 millones de habitantes que está pues actualmente, entonces como que aumentó esta población y pues aumentó, digamos, la economía y pues en muchos aspectos. Sus opositores lo vieron como un implacable dictador que confiscó libertades y propiedades, sometió a la población a penurias económicas y no admitió el disenso. Más de 1,5 millones de cubanos partieron al exilio y pues fue como uno de los más importantes, pero pues llevó como una segunda dictadura de nuevo a Cuba. Durante el régimen de Castro, miles de cubanos fueron encarcelados en prisiones en condiciones deprobables, otros miles fueron perseguidos e intimidados y a generaciones enteras se les negaron libertades políticas básicas. Vale, podemos encontrar como algunas causas que se generó por medio de la Revolución Cubana. Entre esto viene la influencia mundial de la Revolución de octubre de 1917. El de proletariado de Rusia depuso que al hacer iniciado un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió en la Revolución de Guatemala en 1944. El golpe de Estado de Fulgencio contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Osorio, que causó un profundo malestar en la población. La dependencia de Estados Unidos que mantiene en Cuba la dictadura militar de Batista, miembros del pueblo cubano padecieron desempleo y la corrupción generalizada como tal. Y finalmente, como las consecuencias de la dictadura pues, de Fidel Castro, una es la nacionalización de la economía cubana, pasando el control del Estado de Cuba, los servicios públicos, la industria del azúcar, los bancos, las tierras agrícolas y una gran cantidad de empresas para terminar con la dependencia de los Estados Unidos y pasar un control mucho más local. La otra, el gobierno cubano otorgó créditos a largo plazo para que los ciudadanos pudieran comprar sus casas, a los que añadió una nueva ley de alquileres que bajó su valor hasta un 50%. Inició el régimen comunista cubano que tuvo gobierno de esta nación y que rápidamente se ganó como tal el rechazo de la intelectualidad latinoamericana, que inicialmente les apoyara, pero debido a esto pues se generó una política autoritaria. Bueno, también se estableció la gratuidad de todos los servicios, como por ejemplo la luz y el agua. Reducieron diferentes, bueno, como esas diferencias de económicas de cada persona, entonces era como algo más igualitario y pues comenzó como un proceso de alfabetización del país, creándose pues diferentes universidades y escuelas. La Revolución Cubana, pues como tal, generó una influencia enorme sobre otros movimientos de izquierda revolucionarios a lo largo y ancho de Latinoamérica, lo que condujo también a, pues, ¿cómo se explicará? A la aparición de guerrillas y movimientos y subracionales que fueron respondidos por Estados Unidos mediante finales de sangriera dictaduras anticomunistas. Más que todo generó como tal el impulso a unas guerrillas, como ya antes se había dicho, y a la vista de ellos que pueden tener palabra, pero pues no ha generado gran impacto de una buena manera. No obstante, actualmente pues la comunidad o los jóvenes ha generado su legado de cierta manera mejor de como se mostró en la Revolución Cubana. Bueno, y entre como las últimas consecuencias de esta dictadura fue que se implementaron redes sanitarias pues para garantizar como el derecho de la salud y esto de una forma gratuita y pues más como más como pues para todas las personas. Y la otra consecuencia fue el apoyo de Cuba al bloque socialista soviético debido a un discurso antiimperialista en contra de los Estados Unidos. Esto con el tiempo conllevó una mala relación entre ambos países que duraría hasta 2015, pero pues en este año otra vez como reanudaron estas relaciones diplomáticas.